Bien, seguimos enfocados en lo que son patologías de mala absorción, ¿sí? Cuando les armé Power, en la primera parte les puse un recordatorio de cuáles son algunos de los procesos que se daban al momento de hablar de que el paciente está teniendo, ¿sí?, un proceso digestivo. Recuerde que habían 3 fases y que justamente dependiendo de qué fase estaba alterada, qué tipo de patología o presentación clínica nos iba a dar el paciente, ¿sí? Teníamos la fase inicial, que era la que se daba en la luz, ¿sí?, de todo lo que es el tracto digestivo, donde se da la hidrólisis intraluminal de todas las macromoléculas, ¿bien? Como las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, ¿bien? Cuando el paciente tenía una alteración en esta fase, se debía generalmente a que no presentaba, por cuestiones genéticas, la mayoría de los casos, alguna de las enzimas que ayudaban para eliminar, para poder generar esta hidrólisis y ruptura de estas macromoléculas. O el paciente tiene algún déficit a nivel pancreático o a nivel biliar y no estamos teniendo el aporte de las enzimas digestivas pancreáticas o de las sales biliares que son necesarias para justamente emulsionar y romper un montón de estas macromoléculas, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto porque nos sitúa a nosotros dónde va a estar el problema del paciente. La segunda fase era la de absorción, ¿sí? Teníamos el enterocito y sabíamos que en la parte apical estaba el ribete del cepillo donde están las microvellosidades. Ahí se daba la captación de las moléculas y la primer fase de integración hacia lo que iba a ser el enterocito. Recuerden que también acá, en esta fase de absorción, se dan por daños a las células o los epitelios digestivos y también se dan por fallas internas dentro del enterocito. Habíamos hablado de que, por ejemplo, el procesamiento de los lípidos se da dentro del enterocito. O sea que si falla esta célula, ¿sí?, ahí tenemos problemas más asociados con la hipoabsorción de grasas, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, también vimos la clasificación de Marsh la clase pasada y la relacionábamos con lo que era celiaquía, o sea que la alteración del enterocito en su morfología altera directamente la capacidad de absorción del intestino. Y finalmente, la fase 3 es la fase de transporte. Cuando uno decía que absorbíamos nutrientes, yo siempre les remarcaba que absorber es hacia dónde, hacia la sangre. Entonces, la última fase es el transporte de todo lo que se absorbió hacia vía linfática o hacia vía sanguínea, ¿sí? También el paciente podía tener fallas en este nivel, ¿sí? Y justamente vamos a manifestar y podíamos observar cuando no sucedía esto, que podíamos hacer ciertos test en el paciente donde no podíamos encontrar lo que le inyectábamos o lo que le dábamos por vía oral al paciente en vía sanguínea, ¿sí? O sea que en algún momento hubo una de estas fallas, ¿sí? Estamos, chicos, con esto que era el repaso de lo que eran las fases digestivas. Sí, profe. Siguiendo acá, chicos, lo que yo les puse para que lo entienda más que nada, es el proceso digestivo de cada una de las macromoléculas, bien por parte. Esto no me va a interesar particularmente para evaluarlo así como está, pero quería que tuviesen esa información, ¿sí? Lo que me interesa, por ejemplo, lo que tiene remarcado con negrita. Cuando hablamos de la digestión de lípidos, ¿sí?, ustedes acá abajo tienen marcado dónde se absorben lípidos y cuáles son las enzimas, ¿bien?, o los procesos mediante los cuales podemos generar esa absorción. Cuando hablamos de lípidos, ¿sí?, la necesidad es generalmente, ¿qué cosa? Descomponerlos, separarlos, ¿sí?, hacia los que van a ser ácidos grasos y monoglicéridos. Bien, muchas de estas cosas sirven, ¿qué cosa? Los ácidos biliares, las sales biliares, ¿bien? Y muchas de las enzimas. Los lípidos después llevaban un proceso de reconjugación que sucedía dentro de los enterocitos, que se formaban las micelas y se formaban los kilomicrones. Y esos eran los que realmente iban a ser transportados. Ahora, ¿qué me interesa de esto, chicos? Que muchas veces, cuando tengo un paciente que tiene un trastorno
en la absorción de lípidos, no solamente estamos observando en ese paciente trastornos de mala absorción debido a la hipoabsorción lipídica, ¿sí? Sino que vemos que el exceso de esos lípidos que no pasaron al torrente sanguíneo o al torrente después particularmente linfático, ¿sí? Me empiezan a captar y me empiezan a robar un montón de las que son vitaminas liposolubles, ¿sí? Como la vitamina A, la D, la E, la K, ¿sí? O sea que muchas veces pacientes con deficiencia en hipoabsorción lipídica tienen también déficits vitamínicos, ¿bien? Pues está extra captación de estas vitaminas, ¿bien? Muchas veces cuando veamos que hay uno de las patologías que nos vamos a enfocar, que es el síndrome de proliferación bacteriana. Esto se da cuando tenemos lugares de éstasis en el intestino o a veces se puede dar por una falla con respecto a la flora entérica normal que tiene el paciente por el uso de antibióticos, etc. Vamos a ver que la proliferación bacteriana nos lleva a que se desconjuguen las sales biliares. Al no tener las sales biliares, lo que nos pasa es que perdemos la capacidad de emulsionar a los que son las grasas. Si no emulsionamos grasas, no las absorbemos. Por eso, uno de los trastornos muy asociados a las patologías de mala absorción eran las diarreas. La mala absorción de lípidos, tenemos diarrea y tenemos particularmente ¿qué cosa? Esteatorreas. Son las heces grasosas, ¿sí? Que flotan en el agua, ¿bien? Que no son normales y que ya nos dan indicación tempranísima y casi siempre frecuente de trastorno de mala absorción, ¿bien? Pasamos a los que son los carbohidratos, ¿sí? De carbohidratos nosotros vamos a enfocarnos al trastorno de mala absorción de las disacaridasas, ¿sí? Que el principal trastorno de mala absorción de la disacaridasa es la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Eso es lo que nos va a interesar con respecto a las patologías. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Fíjense en que empezamos a digerir los carbohidratos simples a raíz de lo que es la boca, ¿sí? Tenemos la digestión de lo que es el almidón, tenemos la alfa-amilasa. Luego sigue la mayor cantidad de absorción a nivel de lo que es el duodeno, ¿sí? Donde está justamente la amilasa pancreática, es una de las enzimas que más sirve para esto. Cuando tenemos pacientes que tienen defectos en la parte de la absorción de los carbohidratos, muchas veces está el problema también a nivel de la segunda fase, ¿sí? Tenemos problemas en la fase lumínica porque no tenemos la enzima que descompone, por ejemplo, en el caso de las disacaridasas, que me rompe esa disacaridasa en el monosacárido que yo pueda absorber. Cuando ese no es el problema está ¿dónde? En la parte del ribete de cepillo de los enterocitos, ¿bien? Donde en ese lugar muchas veces también se da el proceso de ruptura hacia los que son los monosacáridos, ¿bien? Cuando tenemos problemas de mala absorción, las bacterias, no por proliferación, por condiciones normales, ¿sí? Aprovechan el exceso de carbohidratos y aumenta al máximo la fermentación de los hidratos de carbono. Piensen que hidratos de carbono es uno de los macronutrientes principales que utiliza la flora bacteriana. Entonces va a aumentar, ¿qué cosa? La producción de metano, la producción de hidrógeno, ¿sí? Y el paciente termina con ¿qué cosa? Con distensiones abdominales, con flatulencias, con borbojeos, ¿bien? O sea, con ese ruido de que ese, me trinan las tripas, te dice el paciente, ¿sí? Y estos son signos clínicos que te llevan a que el problema es la malabsorción de carbohidratos. Con los carbohidratos vamos a ver, como les dije, particularmente el número uno, el trastorno de las disacaridasas, que es la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Y también vamos a ver algo que quiero que tengan en cuenta con esto, unos test que se hacen, que no vimos en las clases pasadas, que es el test de hidrógeno expirado o el test de aire expirado, que justamente me está midiendo la concentración de hidrógeno o la concentración de metanos que yo tengo en la producción del intestino del paciente, ¿sí? Esto se utiliza un montonazo
lo podemos utilizar para la intolerancia a la lactosa como uno de los métodos diagnósticos específicos, ¿sí? Y también lo podemos utilizar cuando hablemos del síndrome de proliferación bacteriana, porque cuanto más bacterias tengo, más bacterias están generando fermentación, más de esto se produce, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea a qué le suena esto, que esa distensión abdominal no es de la nada, sino que es de este aumento de producción, ¿sí? De metano o de hidrógeno por este aumento de la fermentación bacteriana, ¿sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió esto con respecto a los carbohidratos? Sí. Sí, profe. Bien. Profe. Y vamos por último, ¿sí? Con el tema de las proteínas, ¿sí? Proteínas se dan la hidrólisis de las mismas en el estómago, porque tenemos las pepsinas, ¿sí? Después tenemos un montón de trabajo a nivel del duodeno. Y acá la activación enzimática es fundamental, ¿sí? Porque se dan en forma de cascada, ¿bien? Muchas veces, si no se libera por ejemplo, la CCK, que es la colecistitina, ¿sí? Colecistitina pancreatinina también, este es uno de los grandes reguladores de la secreción de otras enzimas, ¿sí? Entonces después no vamos a tener el resto de las enzimas necesarias para esto. Se empieza todo esto con la liberación de la pepsina gástrica, ¿sí? Y eso, fíjense en qué me dice, lo tiene entre paréntesis, pero me dice, me estimula después la liberación de la colecistocinina, y esta me estimula la liberación de las otras enzimas pancreáticas, la elastasa, ¿sí? La tripsina, la quimiotripsina, ¿sí? Entonces, muchas veces los trastornos que se dan con respecto a las proteínas son generados, bien, con alteraciones que hay a nivel del estómago o a nivel de lo que es el duodeno. Síndrome de intestino corto es una de las cosas que vamos a ver, está asociado al déficit de absorción de proteínas. Y algo no lo vamos a ver nosotros, pero estuvimos charlando las clases pasadas de, por ejemplo, miren acá como queda de manifiesto la importancia de avisarle al paciente que se somete a tratamientos contra la obesidad como lo que era la manga gástrica o el bypass gástrico, ¿sí? Cómo limitar el tiempo que pasan los alimentos en el estómago o limitar la cantidad de producción de ácido gástrico, de pepsina y demás, me trastorna después todo el proceso digestivo. Y porque yo les comentaba que esos pacientes, ¿sí? Tienen que después incorporar de forma exógena un montón de vitaminas y de enzimas que les ayuden a la digestión. ¿Sí? Tener mucho cuidado con el volumen de alimentos que procesan, porque todo esto va a estar alterado. Siempre que se altera uno de los procesos biológicos, podemos incurrir en patologías, ya sean leves o sean moderadas o graves, ¿bien? Pero son alteraciones de los procesos biológicos que para algo están. Por algo necesitamos el tamaño que tiene el estómago, por algo necesitamos que pase el tiempo necesario para la digestión. ¿Estamos? Eso es lo que me interesa que ustedes saquen con respecto a lo de las proteínas. Bien, este tema de que es una activación en cadena de procesos enzimáticos que se empiezan en el estómago y que luego se dan en mayor medida en el duodeno. Y no es coincidencia que pase esto en el duodeno, porque ahí es donde tenemos la llegada del jugo pancreático. Jugo pancreático que era rico en bicarbonato y obviamente en estas enzimas pancreáticas. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto entonces, chicos, con respecto a las proteínas, que es lo que me interesa que se entienda de concepto? Sí, profe. Bien. Y esto, sí, de vuelta, ya lo habíamos visto, es otra forma de que les quede el resumen. La parte de abajo, yo ya sé que se lo repetí como 20 veces, ¿estamos? Pero porque es algo que yo después pregunto y quiero que ustedes entiendan cómo es que se aborda a las patologías de mala absorción. Ubicamos el tipo de déficit nutricional. Cuando yo decía tipo de déficit nutricional, ¿a qué estaba haciendo referencia? ¿Qué estoy preguntando si les pregunto eso? ¿Qué tipo de macromolécula no está siendo digerida? Perfecto, si son los hidratos de carbono, son las proteínas, son los lípidos, porque estamos viendo que dependiendo del tipo de macromolécula que tenemos, diferentes manifestaciones sintomatológicas en el paciente o diferentes formas de poder abordarlo en lo que es el laboratorio. Si yo les pregunto cuál es la fase afectada, ¿qué estamos hablando ahí?
Si es en la digestión, absorción o en el transporte. Perfecto. ¿En qué parte del proceso digestivo está el problema? ¿Sí? Eso lo vamos a remarcar ahora que veamos las patologías. Y en presentación sintomatológica, ¿se acuerdan cómo eran los síntomas del paciente? Y distensión abdominal, Podía tener diarrea, diarrea, distensión abdominal. Claro, esos son ejemplos de los síntomas, ¿sí? Si yo les pregunto cuál es la presentación sintomatológica, podría ser, ¿se acuerdan? Evidente, paciente que viene con todo el cuadro, podría ser subclínica, ¿sí? O podría ser asintomático. O sea que yo les marcamos acá las manifestaciones, pero muchas veces tenemos pacientes donde son hallazgos casuales, ¿sí? O son hallazgos subclínicos que tienen. Y muchas veces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de patología celíaca? En patología celíaca, ¿cuál era cuando decíamos el iceberg celíaco? ¿De qué hablábamos con eso? Que había una falla en qué con el celíaco. con respecto a a los de gluten. ¿Sí? Y cuando decíamos ese iceberg celíaco, ¿sí? ¿Qué nos preocupaba de la celiaquía o cuál es una de las cosas que llama la atención de esta patología? ¿Y la celiaquía no eran diarreas o no aumentar de peso? ¿Sí? Pero una de las cosas que a lo que voy es, de vuelta para poder reforzar esto de lo de la presentación sintomatológica. El, el problema más grande que tenemos con el paciente celíaco es justamente que la mayoría de los pacientes celíacos no están diagnosticados, porque muchos de esos cursan su patología de forma asintomática. Y recién cuando la patología avanzó a ese grado que la clasificación de Marsh empieza a ser más notoria, porque se empieza a perder la mayor parte del ribete en cepillo, ¿sí? Es que ahí empiezan los síntomas y tenés un paciente de 35 años, de 45 años, que toda la vida comió gluten sin ningún problema, que quizás tenía un pequeño hinchazón o de vez en cuando decía, y me siento medio pesado después de la comida, pero que no lo detectaba como una sintomatología apremiante o aguda o algo que lo llevara a consultar a su médico. ¿Sí? Que si, ¿cómo puede ser que a los 45 yo desarrolle estas patologías si vimos que la celiaquía es un trastorno autoinmune? ¿Sí? Si bien estaba el tema la teoría de la tolerancia, ¿sí? Con respecto a lo que es el gluten, vemos que justamente la baja expresión sintomatológica del paciente celíaco es lo que nos llevaba al infradiagnóstico de la patología. ¿Sí? Entonces, celiaquía es como el ejemplo número 1 de cómo esa presentación sintomatológica no es siempre tan evidente como tenemos acá en pantalla. ¿Sí? Cuando avanza la patología de mala absorción, ahí sí empiezan todas las manifestaciones digestivas, que son las que primero nos prenden la lamparita, pero también las no digestivas, porque recuerden que los nutrientes los utilizábamos para generar un montón de otras cosas, ¿sí? Por eso teníamos también trastornos de la hemodinamia, teníamos trastornos a nivel de la piel, del pelo, trastornos a nivel del comportamiento del paciente, ¿sí? Que es todo lo que me marca acá como manifestaciones no digestivas. ¿Estamos? Entonces, para resumir esto, tipo de déficit nutricional, ¿cuál es la macromolécula que está siendo, ¿sí? Tengo el déficit de que no se está absorbiendo? Fase afectada, ¿en qué etapa del proceso digestivo está el problema? Y presentación sintomatológica, si es evidente, si es subclínica o si es asintomático el paciente, ¿sí? Y si hablamos de la presentación de los síntomas, son presentaciones digestivas y presentaciones no digestivas las que nos dan los cuadros clínicos de estos pacientes. ¿Estamos? ¿Quedó esto entonces? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Vamos entonces con otras patologías de mala absorción. ¿Sí? Las que vamos a ver son sprue tropical, el síndrome de intestino corto, el síndrome de proliferación bacteriana, la enfermedad de Whipple y la intolerancia a la lactosa. ¿Sí? De estos chicos, sprue tropical y enfermedad de Whipple, ¿sí?
son raros, no son manifestaciones patológicas del común de los pacientes. Probablemente lo que es una realidad, ustedes pasen toda su vida profesional en el laboratorio y no les llegue quizás nunca para hacer la parte diagnóstica de estas patologías. Síndrome de intestino corto sí es algo que se puede dar, tanto porque venga el paciente a raíz de una iatrogenia, o sea que es a raíz de una resección quirúrgica, o porque son muy comunes y son muy letales y más peligrosas de lo que uno pensaría, las obstrucciones intestinales, ¿sí? Sobre todo en pacientes de edades avanzadas, ¿sí? Es algo que la mayoría de la gente no piensa, pero la obstrucción intestinal es una cosa que nos preocupa muchísimo en el paciente geronte, sobre todo. Y cuando hablamos de intestino corto, hablamos también de eso. O sea, no se me queden, por favor, que el síndrome de intestino corto es únicamente con el paciente donde yo me llevo un pedazo de intestino. Síndrome de intestino corto también se da cuando el paciente por alguna causa, ya sea obstrucción o sea una estenosis o cualquiera sea el caso, tiene una porción del intestino donde es afuncional. ¿Estamos? O sea, síndrome de intestino corto no es únicamente quirúrgico. El síndrome de proliferación bacteriana te está buchoneando el nombre, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos una población bacteriana, una flora normal entérica que nos corresponde, ¿sí? Que es comensal, que necesitamos para poder justamente procesar ciertos elementos que el ser humano no tiene la capacidad, pero no contamos con las enzimas para hacerlo. Ahora, me dice proliferación, o sea que aumenta el número de bacterias que tengo. Perdón. Cuando aumenta el número de las bacterias, ¿sí? Obviamente van a empezar estas bacterias a utilizar recursos que el paciente necesita. Y van a ser ellas también las que van a generar, ¿sí? Otros elementos como este aumento del metano o el hidrogeniol, ¿sí? Algo que quiero que tengan en cuenta con lo de proliferación bacteriana, yo se los marqué después en amarillo en la sintomatología, es que la vitamina B12 va a estar disminuida en el síndrome de proliferación bacteriana, ¿sí? Pero el ácido fólico va a estar normal o va a estar aumentado. Ese es un distintivo, parece re chiquitito, pero es un distintivo diagnóstico fundamental para saber si estamos hablando de este o estamos hablando, por ejemplo, de un síndrome de intestino corto o un SPRO. ¿Estamos? Entonces, recuerden eso, pues yo igual se los voy a remarcar y lo tienen marcado más adelante en amarillo, que es distintivo, ¿sí? Y muchas veces, asociado a esto, en la parte de laboratorio tenemos de cosas, anemias, ¿sí? Porque tengo captación de vitamina B12, vitamina B12 la necesito para poder generar hemoglobina. Entonces tenemos anemias asociadas a esta mala absorción en el paciente y eso se ve en laboratorio. ¿Estamos? La enfermedad de Whipple, como les decía, es una enfermedad rara y el diagnóstico es por biopsia. No hay un diagnóstico que se haga por otra cosa. Uno hace una biopsia del enterocito y encontramos encapsulado en el enterocito a este patógeno, ¿sí? Que justamente es el microorganismo que lo causa, ¿sí? Y Whipple es la persona que lo descubrió, por eso es el nombre raro que tiene. Algo que no les comenté, el sprue tropical, ¿sí? Es un sprue porque al igual, ustedes vieron que celiaquía se llamaba sprue celíaco también. Sprue se le determinan las patologías que me llevan a una malformación o una alteración de las vellosidades que tiene el intestino. En el sprue tropical nosotros vemos justamente eso. Pero esto es raro, está asociado a nivel regional con el trópico, obviamente por eso tiene ese nombre, y es rarísimo porque no encontramos en el momento de diagnosticar la patología un agente infeccioso presente. O sea, no es que vos vas a poder hacerle un antibiograma y que te salga positivo, o vas a poder hacer un cultivo y vas a encontrar un parásito, ¿sí? En el momento que el paciente tiene el sprue tropical, no está eso, pero sospechosamente responde a antibióticos. Es una característica que tiene el sprue tropical. Y sí, lo que vemos es que hubo en algún momento
una asociación a un patógeno o una bacteria enterocolítica o a un parásito como Giardia lambda. ¿Estamos? Entonces, si a ustedes les dicen en un caso clínico que tuvo un paciente que tuvo una infección previa, ¿sí? Con y lo que son estas enterobacterias o con este parásito que es Giardia lambda, y después empieza con patología de mala absorción, ponemos el foco en que en Sprue tropical. Igualmente, Sprue tropical, uno cae en este diagnóstico una vez que se descartó absolutamente todo el resto, ¿sí? Y lo último de los que vamos a hablar es intolerancia a la lactosa. Este, como le dije, es uno de los defectos de disacaridasas número 1, ¿sí? Disacaridasas son, ¿se acuerdan que los hidratos de carbono se clasificaban en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos? Disacáridos tenemos la lactosa, tenemos la sacarosa, tenemos la maltosa, y la lactosa es la número 1 que los pacientes tienen problemas para esto. Se considera que el 25% de la población caucásica tiene intolerancia a la lactosa. Y en la población de color, ¿sí? Es un 75%. Hay un componente de raza, ¿sí? Que distingue la incompatibilidad que hay hacia la lactosa, ¿sí? Pero son pacientes que no tienen a la enzima que puede desconstituir a la lactosa en sus dos monosacáridos, ¿sí? Y eso me lleva después a hinchazones, ¿sí? A diarreas osmóticas, ¿bien? Un montón de cosas que obviamente el paciente dice, tomo leche y me cae mal, y le cae mal en serio. ¿Estamos? Entonces, esto, chicos, de recién es para que ustedes tengan una idea de en qué estamos orientándonos con respecto a las patologías de mala absorción que vamos a dar. Ahora vamos más tranquilos, vamos más despacio y vemos cada una de estas en especial. Lo que yo quiero que ustedes se pongan y aprovechen este cuadrito es que al lado de cada uno de estos, ustedes pongan cuál es la característica que los diferencia a nivel del diagnóstico. Porque son 2 o 3 palabras que los ayuda realmente a posicionarse y saber qué es importante de recordar de cada una de estas cosas, ¿sí? O sea, utilicen este tipo de diapos para usar esos resúmenes o esos ayuda a memoria para estudiar. ¿Bien? Vamos entonces con Sprue tropical, ¿sí? Decimos que esta es una patología que está circunscripta regionalmente hacia los que son los trópicos. O sea que la presenta una persona que está viviendo en el trópico o que recientemente viajó a una zona tropical y se pudo haber contagiado. Realmente no sabemos al 100% cómo es que se desarrolla el Sprue tropical. Por eso le dice que la etiología es desconocida. Lo que tenemos es una hipótesis de trabajo sobre qué es lo que le pasó a este paciente. Pensamos que hubo originalmente, antes de que se desarrolle esta patología, un cuadro infeccioso a nivel gastrointestinal. Por eso me habla de gastroenteritis, ¿sí? Se inflama, ¿sí? Todo lo que es la parte del estómago y el intestino. Y eso me llevó a que haya una proliferación bacteriana. ¿Qué bacterias están asociadas a los cuadros previos de gastroenteritis que después me pueden dar un Sprue tropical? Yersinia enterocolítica, Clostridium difficile, Cryptosporidium parvum y este parásito que es Giardia lambda. ¿Estamos? Son esto entonces, chicos, márquenselas estas bacterias, ¿sí? Como precursoras de Sprue tropical. De vuelta es uno de los datos que cuando abordamos los casos clínicos nos interesa para poder hacer un diferenciador, ¿sí? ¿Vamos a ver que en el momento están estas bacterias o este parásito? No. En el momento que el paciente tiene la patología de mala absorción, no hay presencia detectable de estos microorganismos. Pero sí el paciente responde a antibióticos, que es algo raro, ¿sí? Las presentaciones pueden ser moderadas o pueden ser mucho más severas, ¿sí? Donde ya los trastornos empiezan a afectar mucho más la parte de la hemodinamia, ¿sí? ¿Qué tiene como sintomatología el Sprue tropical? Pérdida de peso, ¿sí?
Tenemos astenia, que astenia era el cansancio generalizado. Tenemos adinamia. Adinamia es falta de fuerza. Tenemos anemia, déficit de la hemoglobina. Tenemos glositis, se hincha la lengua del paciente, ¿sí? Y obviamente tenemos la mala absorción con las consiguientes, generalmente, diarreas que tiene el paciente. ¿Cómo se diagnostica la esporosis tropical? El diagnóstico diferenciador al 100% es mediante una endoscopía y se hace la caracterización con respecto a lo que va a ser la clasificación de Marsh, porque de vuelta es ¿qué cosa? Un SPRUE. Hay atrofia de las microvellosidades de los enterocitos, ¿sí? Tienen forma cúbita, ¿sí? Ves que las células están un poco más alargadas, ¿bien? Y nos faltan las vellosidades, ¿bien? ¿Qué vemos entonces con esto? ¿Sí? En la endoscopia vemos que las lesiones se dan más que nada en el intestino distal, o sea, no pasa en duodeno, esto pasa generalmente a nivel de yeyuno y a nivel de ilion. Vemos que hay un sobrecrecimiento bacteriano, pero no al punto de decir que esto es una proliferación bacteriana. Hay un ligero aumento, no una proliferación que lo tratamos como su propia patología. Estas bacterias, ¿sí?, que tenemos son la mayoría de las coliformes, como E. coli, ¿sí? ¿Y cómo se presenta esto? Diarrea, habíamos hablado de las esteatorreas. Está la malabsorción, bajan las vitaminas A y E, y acá, atención chicos, baja la vitamina B12 y está bajo el ácido fólico. Esto es una distinción con respecto al síndrome de proliferación bacteriana. En proliferación bacteriana, la vitamina B12 va a estar baja, pero el ácido fólico va a estar alto, ¿sí? Entonces, esa pequeña tontería que tiene marcada en amarillo es un distintor entre esta patología y otra de las que vamos a ver. Por eso se las marqué y se las resalté en la diapositiva, ¿sí? ¿Qué disminuye también? La cantidad de proteínas, la cantidad de lípidos que absorbe el paciente, ¿sí? Baja el hierro y baja minerales. Como baja el hierro, ¿sí?, tenemos anemias que son, en el caso, megaloblásticas. Cuando ustedes escuchan el término anemia megaloblástica, estamos hablando de que disminuye, ¿sí?, el desarrollo, está alterado el desarrollo, o están subdesarrollados los glóbulos rojos. Y tienden a tener, ¿qué cosa? Un tamaño mayor al volumen corpuscular medio que deberían de tener, ¿sí? Por eso es megaloblástica. Dentro de las megaloblásticas, ustedes van a ver que hay otra subcategoría que es macrocítica, donde también está aumentado el tamaño de los glóbulos rojos. Más adelante ustedes van a tener en hematología todo lo que son clasificaciones de anemias. Recuerden que anemia tiene que ver con un déficit en la hemoglobina. Estos glóbulos rojos que están alterados con respecto a su tamaño y con respecto a el desarrollo que tienen, ¿sí?, o la evolución que tienen, está alterado su función principal, que era la hemoglobina y el transporte de los gases, ¿sí? Por eso, anemia megaloblástica sale a razón de la mala absorción. Después vemos que la motilina y el enteroglucagón, que son dos que me llevan para lo que ayudan a lo que es el movimiento del peristaltismo, ¿sí?, van a estar elevados y eso hace que se empiecen a lesionar las mucosas. ¿Estamos? Lo que más me interesa acá, chicos, es lo que tienen acá. El paciente tiene esteatorrea, el paciente tiene un déficit multinutricional donde baja la vitamina A, E, B12, el ácido fólico y el hierro, ¿sí? Y que a nivel hematológico el paciente presenta anemias megaloblásticas. ¿Estamos? Esas son las cositas para remarcarse con respecto a esto. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial del SPRUE tropical? La biopsia, ¿sí? La biopsia o la videoendoscopía, donde uno ve directamente la manifestación histológica de esta, ¿sí?, alteración de las microvellosidades del paciente. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? SPRUE tropical. Sí, profe. ¿Sí? Y acá les puse, para que ustedes tengan en cuenta, algo extra, es que
como nos cuesta bastante diagnosticar esto, porque uno llega a esto al final de todo, ¿sí? ¿Qué tienen puesto en amarillo? Antes de pensar en esto, tengo que pensar si es un celíaco normal, ¿sí? O si es otra patología parasitaria, algo que me haya llevado a esto y que no sea sprue celíaco. Recién que descarto todo, empiezo esto. ¿Qué me sirve también como diferenciador? Si yo quiero diferenciar de celiaquía, celiaquía tenía como diagnóstico número 1, ¿qué cosa? La serología, porque era un trastorno que autoinmune. ¿Este trastorno es autoinmune? ¿El sprue tropical? No. No, No, para nada. Entonces, voy a encontrar anticuerpos antitransglutaminasa, voy a encontrar anticuerpos antiendomicio. no, No. No, ese No. también es un diferenciador. Si uno quiere saber, si yo, por ejemplo, les puedo hacer una pregunta de examen, ¿sí? Porque me interesa que ustedes lo piensen de esta manera. ¿Cuál sería un criterio diagnóstico, ¿sí? O una, ¿qué se pediría por laboratorio para diferenciar sprue celíaco de sprue tropical? Y la respuesta es la serología, ¿sí? Porque sabemos que el único que responde a esa serología es ¿qué cosa? Celiaquía. No hay chance que esto sea, ¿sí? De esa manera. ¿Puedo hacer otras cosas complementarias? Sí, obviamente, si estamos hablando de que hay alteraciones hematológicas, ustedes pueden pedir un hemograma, pueden pedir medir el tipo de albúmina, el calcio, pueden medir el tipo de protombina, ¿sí? Son algunas cosas que son complementarias. Una cosa que sí, que sirve como uno de los test que habíamos visto, ¿se acuerdan el tema de la decilosa? En la mayoría de los pacientes con sprue tropical, el 90% de los casos, tiene una alteración del test de la decilosa, ¿sí? No me alcanza de vuelta 100% para diagnosticar con eso, pero es como algo que me puede llegar a ayudar a un diferenciador a esto. ¿Estamos? Bien. Vamos acá entonces con la siguiente patología que tenemos para ver, que es síndrome del intestino corto. Acá fíjense, chicos, que yo después hoy lo estaba leyendo de vuelta y no sé en qué plano astral estaba cuando les hice, que dice en el Power original que la longitud normal del intestino es de 300 a 800 metros, decía. Son 300 a 800 centímetros, ¿sí? Son 3 a 8 metros que tiene un paciente normal. ¿Estamos? Corrijan eso porque no digan que tenemos 800 metros de intestino porque es una locura, ¿sí? O sea, aquí medimos 1 kilómetro, nosotros es imposible. Entonces, lo que más me interesa acá es que ustedes recuerden que el síndrome de intestino corto, la etiología es quirúrgica o es una disfunción segmentaria del intestino, ¿sí? Me acabo de llevar por resección más del 50% del intestino o el paciente tiene alguna patología, algún proceso en el cual más del 50% del intestino no está funcionando como debería de hacerlo. ¿Estamos? Ese es el concepto con respecto a síndrome de intestino corto. No me digan que es únicamente por causa quirúrgica, ¿sí? No se olviden que el paciente puede tener problemas que son a nivel biológico que me lleven a la disfunción del intestino, ¿sí? ¿Cómo clasificamos nosotros a el síndrome de intestino corto? Nos va a interesar dos cosas. ¿Qué tanto del intestino está afectado y qué porción del intestino es la que está afectada? ¿Sí? Volviendo a esta de acá. ¿Por qué me interesa esto, chicos? Porque no en todas partes del intestino se absorbe las mismas cosas, ¿sí? Fíjense ahí, ustedes tienen marcado en el duodeno calcio, hierro, magnesio, ¿sí? En el yeyuno, glucosa, disacáridos, péptidos, vitaminas hidrosolubles, ácido fólico, en el ilio, vitamina A, D, E, K, vitamina 12, ¿sí? Grasas, colesterol, sales biliares. En el colon, sodio, potasio, agua, oxalatos, ¿sí? Ácidos grasos de cadena corta. ¿Estamos? O sea que depende dónde esté el problema, depende qué alteración de macronutrientes yo voy a ver.
Por eso es un criterio diagnóstico saber dónde está el problema, ¿sí? Y cuánto es lo que se pierde de función en ese intestino. Arrancamos entonces con alteración del duodeno y el yeyuno proximal, ¿sí? Una pérdida de aproximadamente 30 centímetros. ¿Qué se va a ver alterado? Se va a ver alterado, ¿sí? La absorción de calcio, de magnesio, de hierro, y se va a ver alterada la absorción de la mayoría de las vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. La única excepción a esto es la absorción de la vitamina B12, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que cumple, ¿sí?, esta porción del intestino? La regulación del deslizamiento gástrico y la secreción de enzimas pancreáticas. Piensen que en el duodeno es justamente donde está la unión del píloro con el duodeno, ¿sí? O sea, la unión esófago-duodenal. Y tenemos ahí la desembocadura del conducto principal pancreático, ¿sí? Y también está, no nos viene acá ahora a colación, pero también está el punto donde desemboca el colédoco. O sea que si esta parte del paciente no funciona, tampoco puede hacer uso de las secreciones que se vuelcan en ese lugar. Por eso me dice que están alteradas las funciones con respecto a la regulación del vaciamiento gástrico y la secreción enzimática pancreática. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? Una hipoabsorción de vitaminas y electrolitos, que el vaciamiento gástrico es ahora mucho más rápido, ¿sí? Y que muchas veces está, ¿qué cosa? Está inhibida la estimulación de las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, tenemos, ¿qué cosa? Una hipoabsorción grasa es el componente, o sea, es el síntoma número 1 asociado a alteraciones del duodeno y el yeyuno proximal. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿esto después trae una complicación en el páncreas por las enzimas que se activan en donde no tienen que activarse? En realidad lo que está pasando es que las enzimas están llegando, ¿sí? No es que el páncreas no las puede, no tiene lugar donde desembocarlas, o sea que no lleva una pancreatitis en la mayoría de los casos, ¿sí? Lo que pasa es que las enzimas, para poder activarse, se activan donde en el duodeno. Y si el duodeno no da las condiciones, no da la condición para la activación de las enzimas en el lugar. ¿Estamos? Sí. Esa es una de las cosas que pasa. Y cuando me dice inhibición de la secreción, no es que el páncreas las acumula, ¿sí? Simplemente no las secreta. No se activan antes por eso, no es que está secretándolas y no las puede pasar. Ni siquiera empieza el estímulo de producción y secreción de las enzimas. ¿Estamos? No es imposible, pero es raro que termine una pancreatitis con esto el paciente. Ah, bueno. ¿Sí? Es más el problema de lo que pasa con las enzimas una vez que llegan al duodeno y en el duodeno no están las condiciones para que se activen. Ok. Bien. Pasamos al otro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos alterado la parte media del yeyuno y la parte distal del yeyuno? ¿Sí? Una afectación de aproximadamente 200 centímetros, ¿sí? Bastante Acá se pierde activamente, ¿qué cosa? La absorción de hidratos de carbono, de aminoácidos, de ácidos grasos y de glicerol, ¿sí? Y va a estar alteradísimo acá todo el tema de la síntesis de hormonas intestinales, ¿sí? La que estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, ¿sí? Que es la colecistoidina pancreatimina, ¿sí? Tenemos a la secretinina que va a estimular el vaciamiento de la secreción pancreática, y tenemos ahí al péptido inhibitorio gástrico y al péptido vasoactivo pancreático, que todos estos están inhibiendo la secreción de gastrina en el estómago, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con este paciente? Tengo una hipoabsorción de hidratos de carbono, de aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, que muchas veces, si esta hipoabsorción se mantiene al llegar al final, el aumento de los solutos que va a haber en el intestino hace que el agua viaje hacia el intestino y se produzcan estas diarreas osmóticas. O sea que acá no son esteatorreas, sino que son diarreas
acuosas, ¿sí? Al más no poder, porque ahí aumenta la presión osmótica a nivel de lo que es la luz del intestino, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a ver es que, como están disminuidos los inhibidores de la gastrina, empieza a haber un aumento de secreción de ácido clorhídrico. Entonces, está llegando más ácido clorhídrico a toda lo que es la parte del intestino. Empieza a haber un daño activo de la mucosa a raíz de este exceso de ácido clorhídrico. Y después disminuye la secreción pancreática y la secreción hepática. Entonces, es como que este problema me lleva a que se retroalimenta. Porque al fallar esto, ¿sí? Me falla también la secreción de los elementos que son accesorios a la digestión. Entonces, está aumentada la producción de ácido clorhídrico, está disminuida la secreción de bilis y de jugo pancreático. Por lo tanto, esto me lleva a una imposibilidad casi absoluta de la digestión y la absorción de hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, lo que me conlleva a que cuando todos estos elementos no digeridos llegan a la última parte del intestino, aumenta la presión osmótica y lleva al paciente a que tenga diarreas acuosas profusas. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Esta última parte que les dije es el resumen de todo lo que tienen escrito acá en la diapositiva. ¿Sí? ¿Se entendió o quieren que lo repita más lento? No, se entendió. No, profe. ¿Estamos? No, no. Bien, joya. Vamos ahora a la última parte, ¿sí? Con respecto a lo que es el síndrome de intestino corto. ¿Qué pasa cuando está afectado el ilion? Por eso dice ilion, el resto, ¿sí? Acá hacemos una distinción en qué tanto va a estar afectado. Si es una resección o una alteración de menor a 60 centímetros, mayor a 60 centímetros, o si es menor a 100 centímetros o mayor a 100 centímetros. ¿Estamos? Básicamente lo que va a estar alterado acá es la absorción de los lípidos, y hemos dicho, cuando está alterada la absorción de lípidos, está alterada la absorción de vitaminas, sobre todo las que van a ser vitaminas liposolubles, ¿sí? Y obviamente se ve alterado también la absorción de todos los que son los electrolitos, ¿sí? Sodio, potasio, etc. ¿Qué pasa con el paciente que tiene una resección ileal menor a 60 centímetros? Se caracteriza básicamente por una pérdida de fluidos y de sales minerales. Estos pacientes refieren que después de consumir grandes cantidades de alimentos, ¿sí? O alimentos que son ricos en hidratos de carbono, ¿sí? No los pueden digerir como corresponde. Se hinchan, tienen dolor abdominal, ¿sí? Y tienen estas alteraciones a nivel de lo que es el intestino. ¿Estamos? O sea que resecciones ileales menores a 60 centímetros me lleva a pacientes que no toleran grandes cantidades de alimento ni de ingesta de hidratos de carbono de rápida absorción. Cuando tenemos que lo que se altera es mayor al 60%, lo que más va a estar alterado es la absorción de la vitamina B12. Cuando las resecciones o la alteración están ya en el índice de los 100 centímetros, ¿sí? Más de 60 pero menos de 100 o más de 100, acá ya empieza el tema de las diarreas, ¿sí? Más que nada es eso lo que va a estar afectando al paciente. Cuando la resección es menor al 100%, lo que nos pasa es que no da lugar a que se dé la deconjugación de las sales biliares. Entonces, lo que va a llevar esto es que el paciente tenga diarreas acuosas, ¿sí? Empieza a aumentar la motilidad, o sea que son diarreas profusas, ¿sí? Y empiezo a perder sales minerales y electrolitos. Cuando lo que tenemos es un paciente con una pérdida de más de 100 centímetros a nivel de lo que es el ilion, acá lo que nos pasa es que directamente no podemos absorber las sales biliares, ¿sí? Entonces, hay un déficit de sales biliares que tenemos, hay un déficit de las vitaminas liposolubles, ¿sí? Y lo que tenemos es una diarrea secretora, ¿sí? Y empieza a ver acá, ¿qué cosa? Esteatorrea. Ya en la distinción entre menos de 100 y más de 100 es entre una diarrea acuosa y una esteatorrea. Y muchas veces, chicos, los pacientes que tienen
patologías de trastorno de intestino corto a nivel de lo que es el ilion, presentan, ¿sí? Alteraciones a nivel renal, ¿sí? Presentan litiasis renales. Esto se da porque se empieza a ver un aumento de la absorción de oxalatos. Oxalatos que cuando pasan a la sangre y la sangre pasan a ser procesados a riñón, trastornan a las sales minerales que tengo en la orina. Y se forman estos cristales de oxalato que me llevan a la formación de estos cálculos o litiasis renales, ¿sí? Muchas veces se ven síndromes que son hepatorrenales, ¿sí? O gastrorrenales. Son todas zonas muy sensibles y que pueden repercutir a nivel de riñón, ¿sí? O sea que el riñón, pobrecito, no la zafa cuando está alterado el hígado y tampoco la zafa a veces cuando está alterado el intestino, ¿sí? Sobre todo estos que son malas absorciones, porque se ve qué cosa, hay una alteración en lo que llega a la sangre, hay una alteración en lo que después tengo que procesar en el riñón, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió esto entonces, lo que es el síndrome de intestino corto? Sí, profe. Bien, podemos hacer un break de 20 minutos y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Y ahí terminamos con lo que nos quedan las patologías, Sí, profe. ¿sí? Gracias. Me hago un té porque no me da más la garganta y ya nos volvemos a conectar. Sí, no hay problema. Bien, amores, nos vemos en un segundito. Yo les mando de vuelta en 20 el link a otro Zoom. ¿Estamos? Hola, profe, gracias. Muy bien.